Hola, en este video vamos a explicar las consideraciones aplicables para el uso de flujo en lechos porosos, sus ecuaciones, así como las variables que intervienen. Un lecho poroso es un medio formado por partículas sólidas que dejan espacios vacíos o poros entre ellas, por donde puede circular un fluido. El flujo en lechos porosos tiene muchas aplicaciones en ingeniería, como la filtración, la separación de mezclas, la extracción de petróleo y la transferencia de calor y masa. Para describir el flujo en lechos porosos se han desarrollado varios modelos matemáticos que relacionan la caída de presión del fluido con la velocidad del mismo y las propiedades del lecho. En este video vamos a presentar tres de estos modelos, el de Cousin y Carman, el de Burke-Plummer y el de Ergun y Chilton-Coburn. Antes de entrar en los modelos, es importante distinguir entre dos tipos de flujo que pueden ocurrir en un lecho poroso, el flujo laminar y el flujo turbulento. El flujo laminar se caracteriza por tener capas de fluido que se deslizan unas sobre otras sin mezclarse ni formar remolinos. El flujo turbulento se caracteriza por tener capas de fluido que se entremezclan y forman remolinos debido a las irregularidades del lecho y a la inercia del fluido. El tipo de flujo depende del número de Reynolds, que es un número adimensional que relaciona las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas del fluido. El número de Reynolds se calcula como el producto de la densidad del fluido, la velocidad superficial y el diámetro equivalente del lecho, dividido entre la viscosidad dinámica del fluido. El diámetro equivalente es una medida del tamaño promedio de los muros del lecho, que se puede obtener a partir de la porosidad y la superficie específica del lecho. La porosidad es la fracción del volumen total del lecho que está ocupada por los poros. La superficie específica es el área superficial total de las partículas sólidas dividida entre el volumen total del lecho. Cuando el número de Reynolds es menor que 10, el flujo es laminar y las fuerzas viscosas dominan. Cuando el número de Reynolds es mayor que 1000, el flujo es turbulento y las fuerzas inerciales dominan. Cuando el número de Reynolds está entre 10 y 1000, el flujo es transitorio y hay una combinación de ambas fuerzas. Ecuaciones para flujo a través de lechos porosos. Cousin y Carman, Burke-Plummer y Ergun. Ahora vamos a ver las ecuaciones que describen el flujo a través de lechos porosos según los tres modelos mencionados. Estas ecuaciones relacionan la caída de presión por unidad de longitud del lecho con la velocidad superficial y las propiedades del lecho y del fluido. Ecuación de Cousin y Carman. Esta ecuación se aplica para flujo laminar en lechos formados por partículas esféricas uniformes y empaquetadas al azar. La ecuación es: donde P es la caída de presión, L es la longitud del lecho, es la viscosidad dinámica del fluido, es la porosidad, U0 es la velocidad superficial y dp es el diámetro de las partículas. Esta ecuación se basa en considerar que el flujo ocurre a través de canales cilíndricos formados por los espacios entre las partículas. La ecuación expresa que la caída de presión es proporcional a la viscosidad del fluido, a la velocidad superficial y al cuadrado de la compacidad del lecho, e inversamente proporcional al cubo de la porosidad y al cuadrado del diámetro de las partículas. Ecuación de Burke-Plummer. Esta ecuación se aplica para flujo laminar en lechos formados por partículas no esféricas y de diferentes tamaños. La ecuación es: donde F es la densidad del fluido y D es el diámetro equivalente del lecho. Esta ecuación se basa en considerar que el flujo ocurre a través de canales irregulares formados por los espacios entre las partículas. La ecuación expresa que la caída de presión tiene dos componentes, una debida a la viscosidad del fluido y otra debida a la inercia del fluido. La primera componente es similar a la de Cousin y Carman, pero con un factor de 150 en lugar de 180. La segunda componente es proporcional a la densidad del fluido, al cuadrado de la velocidad superficial y a la compacidad del lecho, e inversamente proporcional al cubo de la porosidad y al diámetro equivalente del lecho. Ecuación de Ergun y Chilton-Coburn. Esta ecuación se aplica para flujo laminar o turbulento en lechos formados por partículas de cualquier forma y tamaño. La ecuación es: esta ecuación es igual a la de Burke-Plummer, pero con un factor de corrección adicional que depende del número de Reynolds y de la forma de las partículas. Este factor se puede obtener mediante correlaciones empíricas o mediante el uso del factor de fricción de Fanning, que es una medida de la resistencia al flujo en un conducto. Para aplicar correctamente las ecuaciones anteriores, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones y variables. Se debe conocer el régimen de flujo, es decir, si es laminar, turbulento o transitorio, mediante el cálculo del número de Reynolds. Esto determina qué ecuación se debe usar y si se necesita un factor de corrección adicional. Se debe conocer la porosidad del lecho, que se puede medir directamente o estimar a partir de la densidad aparente del lecho y la densidad real de las partículas. Se debe conocer el diámetro equivalente del lecho, que se puede obtener a partir de la porosidad y la superficie específica del lecho. La superficie específica se puede medir mediante técnicas como la absorción de gases o el análisis de imágenes. Se debe conocer la viscosidad dinámica y la densidad del fluido, que dependen de la temperatura y del tipo de fluido. Estos datos se pueden consultar en tablas o gráficas. Se debe conocer la velocidad superficial del fluido, que se puede medir directamente o calcular a partir del caudal volumétrico y el área transversal del lecho. Se debe conocer la caída de presión por unidad de longitud del lecho, que se puede medir directamente o calcular a partir de la diferencia de presión entre dos puntos del lecho y la distancia entre ellos. Esperamos que este video te haya sido útil y te invitamos a seguir aprendiendo sobre el flujo en lechos porosos y sus aplicaciones.